Mis hermanos, como pudieron ver en el anuncio, estamos continuando con la serie expositiva de Deuteronomio en el sermón titulado La grandeza de un Dios compasivo. Hemos viajado por este libro de Deuteronomio, hemos visto su contexto, estamos viendo lo que está viviendo en este momento el pueblo de Israel que se encuentra junto al Jordán, que está a las puertas de entrar a la tierra prometida, que está escuchando a un Moisés recordarles la fidelidad de Dios. Moisés les está diciendo, vean a Dios, este es Dios, esta es su fidelidad, esto es lo que Él ha hecho. Respondan ustedes siendo fieles a Él por la obra que Él ha hecho. El pueblo está siendo llamado a prestar atención en ver quién es Dios, para que pueda responder en obediencia. Con una nueva generación a las puertas de la tierra prometida, el pueblo se encuentra en un tiempo de renovación del pacto. Así que, ¿qué le parece si esta mañana va conmigo a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer desde el 27? Esos son los dos últimos versos que estuvimos viendo en el sermón anterior. Vamos a arrancar allí. Vamos a leer todo el texto para poder entrar en él. Quiero que lo lea, hermano, con inteligencia, ¿no? Reflexionando lo que estamos leyendo. El Señor los dispersará entre los pueblos, verso 27, y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Esto se está dando por la advertencia que Moisés les está haciendo. Si caen en la idolatría, si toman los ídolos paganos, ¿recuerdan? O si ven las estrellas y el ejército de los cielos y le rinden culto a ellos. Si eso sucede, el Señor los dispersará, dice el verso 27. Vamos al 28. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. Porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos
y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Moisés está cerrando con esto el primer discurso junto al Jordán. Recuerdan que son 3 discursos. Moisés está cerrando el primero, pero de todo el repaso que Moisés hace en el primer discurso, yo quiero que recordemos un suceso de aquel sermón titulado El engaño del orgullo. El pueblo fue llamado a avanzar hacia la tierra prometida, pero cuando fueron los espías y vieron lo que había, ¿qué vieron? ¿Lo recuerdan? Vieron gigantes, hombres grandes. Cuando el pueblo vio lo que estaba por delante, tuvo miedo, tuvo temor. Y entonces se le hizo más fácil quejarse contra Dios. Entonces Dios les dice, bueno, vamos ahora entonces para el desierto. Entonces ellos dicen, no, Señor, ya vimos que pecamos, vamos a ir a pelear. Y Dios les dice, ya no vayan a pelear, porque ya yo no voy a ir con ustedes. Pero ellos, aunque Dios les dijo que no, siempre se fueron. Y les fue, ¿cómo? Les fue mal, porque no escucharon la voz de Dios. Entonces se devuelven, como decimos nosotros, con el rabo entre las patas, al desierto. Entonces recordamos este suceso y recordamos lo que Dios les dice en Deuteronomio 8, verso 3. Cuando fueron al desierto dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. Escuche esto, hermano, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Pero vean el verso 4 del capítulo 8. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Las consecuencias del pecado y la desobediencia dentro del pueblo de Dios pueden provocar que entremos en un proceso de desierto, que puede durar un tiempo que solo Dios sabrá. Y muchas veces, producto de nuestro pecado, nos hemos encontrado en situaciones dolorosas y escuchamos la voz de Dios que nos dice, esto es para que aprendas, para hacerte entender, para disciplinarte como un padre disciplina a su hijo. Porque Dios, ¿qué quiere Dios, hermanos? Dios quiere que obedezcan sus palabras. Dios quiere que escuchemos su voz, que sigamos sus estatutos. Eso es lo que Dios quiere. Y como pueblo de Dios podemos estar expuestos a esa disciplina si no escuchamos su voz. El pueblo de Israel, en medio de la disciplina, en medio de la humillación, preste mucha atención a esta parte. Dios le muestra, aunque estuviste en disciplina, aunque estuviste en el desierto, yo fui fiel. El pueblo pasó el sufrimiento, el pueblo llegó al dolor por su desobediencia, por su orgullo. ¿Cómo actuaba el orgullo? Ignorar las palabras de Dios y actuar como yo creo que debo actuar, ignorando lo que Dios dice. Eso es orgullo. Ese pecado de orgullo es terrible y el pueblo se ve expuesto a la disciplina, pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios continuó siendo fiel, porque Él ama a su pueblo. Moisés quería que recordaran la fidelidad de Dios, a fin de que pudieran responder con fidelidad en obediencia. Dios quería que ellos recordaran que Él no solo fue fiel en el desierto, sino que iba a seguir siendo fiel para con su pueblo. Ahora, terminando este discurso,
Moisés busca cerrar con la grandeza de este Dios compasivo después de la advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Tengan cuidado de no caer en la idolatría. Porque al no haber visto a Dios cuando les habló, podían llegar, dice el texto, a ver las estrellas, a ver el sol y a ver la luna, y a verse seducidos a adorarlos. A todo el ejército de los cielos, dice la advertencia, el sol, la luna y las estrellas son cosas buenas. Son cosas que Dios creó, pero podían convertirse en un ídolo para el pueblo. Voy a repetir esta idea. Cosas que son del diseño creativo de Dios en la naturaleza, que son buenas, podían convertirse en un ídolo para el pueblo. Esta es la advertencia. Estas son cosas buenas. Son parte de lo que Dios ha hecho en la inmensidad de la creación. Ellos debían mantenerse en las palabras de Dios, pero también debían transmitir a sus hijos esas palabras para que sus hijos no adoraran esas cosas buenas que Dios había creado. Para que los hijos no cayeran en la idolatría. Y en el sermón anterior comencé con una ilustración de cuando yo no era creyente, si la recuerdan. Pero hoy quiero iniciar con una ilustración ya yo siendo creyente. Hubo una época, hace 12 años, 13, no sé, años. Yo sé que son muy pocos los hermanos que conocen los detalles de esto. Pero me vi seducido a construir ídolos en las cosas materiales. Me vi seducido a construir ídolos de mi familia y matrimonio. Y lo que pasa cuando ese ídolo se empieza a construir es que en su corazón hay un parche a la conciencia que le dice, es por la familia, es por mi casa. Estoy contando lo que me pasó a mí. Esa situación me llevó a construir ídolos, a ignorar las palabras de Dios, a rendirme a mi casa y a mi familia. Empecé a descuidar las palabras de Dios, siendo creyente, escúcheme bien. Y empecé a desbocarme por mi salud, por el ejercicio, por mi casa, por los deleites, por estar bien, por estar mejor. Pero me retumba una frase que Dios dice en su palabra cuando David pecó con Betsabé. Cuando se da todo el asunto del pecado, Dios dice, pero todo esto, cuando terminó la narración del pecado, todo esto desagradó a los ojos de Jehová. Entonces, cuando yo empecé a construir ídolos, yo entiendo que todo lo que yo estaba haciendo estaba desagradando a los ojos de Jehová. Empecé a crecer en ese camino, me desboqué, los hermanos que saben aquí, saben, me desboqué en el tema del ejercicio, de los entrenamientos, de todo ese mundo, saben, los hermanos lo vieron. Y me enfrasqué en eso, ignorando las palabras de Dios. Eso nos llevó en ese momento a perder nuestra casa. Nos llevó a tener momentos donde no hubo que comer. Nos llevó a tener momentos donde ya no teníamos dónde vivir. Y mi esposa estaba considerando irse con su familia y yo con la mía. Fueron momentos desesperantes. Tuve a uno de mis hijos llorando una vez porque quería cereal y no había ni leche, ni cereal, ni plata para el cereal. Teníamos que, teniendo aún nuestros trabajos, teníamos que salir a vender los sábados para poder comprar la comida. Y si no salíamos a vender puerta por puerta en Tibás, no se comía. Y cuando mi hijo Ezequiel se ponía el uniforme de Saprissa, hermano, era la mejor venta en Tibás.
Tuvimos experiencias, y yo estoy siendo muy superficial, de muchas humillaciones y dolores. Vivimos en una casa, hermanos, en Tibás, y pasamos cosas terribles allí. Y todo eso fue Dios humillándonos para hacernos entender, para que aprendiéramos por nuestro pecado. Uno desea que la iglesia no atraviese esos sucesos. Por eso llamamos a la iglesia, escuche las palabras de Dios. Porque si hay una frase que vi por ahí, no recuerdo el que la dice, dice: si alguien quiere un becerro de oro, no va a faltar quien se lo fabrique. En el momento en el que nosotros quitamos la mirada, hermano, escúcheme, de las palabras de Dios, de nuestro único Dios, y empezamos a abrazar este mundo, sí, ya, 2, 3, ya, sí, este mundo, y lo empezamos a abrazar, y nos empezamos a desbocar por todas las pasiones que este mundo ofrece. Si somos pueblo de Dios, el Señor nos va a disciplinar. Si somos pueblo. Entonces, tenemos nosotros que ver algo respecto a esta ilustración que está relacionado a la ilustración anterior, del sermón anterior. El pecado trae consecuencias. El pecado de no escuchar a Dios trae consecuencias. El pecado de no instruir a nuestros hijos en la ley del Señor trae consecuencias. Y justamente Moisés está junto al Jordán levantando un rótulo amarillo de advertencia que les dice: tengan cuidado, no caigan en la idolatría. Y todos aquí sabemos que el pueblo cayó. Y Dios ya sabía que eso iba a pasar. Pero Moisés les está diciendo: no pongan su mirada como los paganos en las cosas que tienen a su alrededor y que son buenas. La manera en la que el pueblo de Dios debe vivir es diferente a como el mundo vive. Es muy diferente. Cuando el Señor nos llevó a ese momento de quebranto en la humillación, cuando caí en un día, hermanos, que fue el punto de quiebre, donde yo caí humillado y empecé, el Señor empezó a mostrarme mi pecado de años atrás. Llevaba años en eso. Y entonces el Señor me empieza a mostrar: esto fue pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto. Y el Señor me quebranta. Y yo le digo: Señor, perdóname. Y cuando uno cae en eso, uno desea echar para atrás y no haber decidido lo que decidió. Pero hoy entendemos que en la soberanía de Dios estas cosas suceden para hacernos a la imagen de su Hijo. Y que el dolor y sufrimiento que podemos experimentar, inclusive proviniendo del pecado, Dios lo usa para hacernos crecer a la imagen de su Hijo. Hasta el pecado de nosotros usa. Cuando fui quebrantado pude entender eso, y por la gracia de Dios desde esa fecha, en el 2018, 19, nuestra vida empezó a cambiar, pero las consecuencias del pecado todavía hoy se asoman un poquitito. Así ya estoy que le meto los últimos mazazos, pero todavía se asoman años después. 7 años después. Entonces el pueblo está siendo advertido para que no caiga en este engaño. Vamos al capítulo 4, verso 25. Como pueblo de Dios tenemos que estar atentos, tenemos que tener cuidado, hermanos. El pueblo de Israel está junto al Jordán, a las puertas de la tierra prometida. Nosotros estamos, hermanos, junto al Jordán, a las puertas de la Canaán celestial. Y Dios está siendo llamado. Yo estoy a las puertas. Sean fieles.
porque yo he mostrado mis obras. Sean fieles. Vamos al verso 25 del capítulo 4. Cuando hayan engendrado hijos y nietos, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan, y hagan un ídolo de forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios, para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar al Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces aquí se están mostrando las consecuencias de un pueblo que no escuchó las palabras de Dios y quedó a expensas de los otros pueblos, a la libre, como sin protección, como si no estuvieran protegidos. Así se siente igual el proceso de disciplina. Se siente como que estamos desprotegidos, pero Moisés presenta la futura dispersión como parte de esa advertencia, haciéndoles ver la terrible consecuencia si fuese que abandonan a Dios. Conociendo Dios lo que iba a suceder, con amor les advierte, a fin de que no caigan en el engaño. Conociendo Dios que iban rumbo a eso, haciendo una advertencia enorme, y viendo la fatalidad catastrófica que les espera al pueblo por idólatra, Dios muestra la maravillosa compasión que Él tiene. Verso 29, y entramos a nuestro texto. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios. Desde ahí, en el momento del dolor, de la angustia, de las consecuencias, buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado. A pesar del pueblo ser infiel, Dios permanece fiel. El dolor, mis hermanos, en medio del pecado, llevará a su pueblo a conocerlo más. El dolor, la angustia en los momentos difíciles por consecuencia de nuestros pecados, llevará a sus hijos a conocer quién es Dios. Aunque duelen las consecuencias del pecado, aunque lastiman, aunque nos afectan, Dios las usa para revelarse a nosotros. Cuando nosotros hablamos del pecado, tendemos a pensar, pues los pecados con los que yo estoy luchando, pues no me van a generar esta lucha. Tal vez esto a mí no me pase, y muy dentro de mi corazón puedo ver al pueblo de Israel muy lejos de mi realidad y pensar que yo nunca me voy a exponer a eso. Repito lo que mencioné al inicio antes del sermón. El que cree estar firme, mire que no caiga. Usted se siente muy lejos del pecado, lejos del riesgo de pecar y tener consecuencias. Pero nunca confíe en usted mismo, sino en la gracia de Dios que opera en usted. También depende de cómo nosotros vemos el pecado. Ayer en el congreso que andábamos se hablaba de ese tema. Vemos el pecado como decía él, como un me equivoqué, como metí la pata, el pecado. Pero el pecado es aborrecible para Dios. El adulterio con nuestros pensamientos, la envidia, los celos, la ira, todo eso son pecados que Dios aborrece.
Una explosión de ira puede hacer que un hijo de Dios termine en prisión. El afán por correr en carretera puede hacer que un hijo de Dios caiga en prisión. El pecado puede exponernos a consecuencias peligrosas que duelen hasta el alma. Y aunque Dios las va a usar para bien, antes de Dios recordar que es compasivo, les dice, tengan cuidado. Pero el pueblo de Israel tiene una realidad terrible anunciada. Pero Dios, a pesar de la realidad terrible, les dice cosas hermosas. Dios deseaba que su pueblo lo tratara como a santo, que le diera el primer lugar en todo lo que hiciera. El pueblo tenía que darle el reconocimiento principal a Dios en su vida. ¿Cómo? Escuchando sus palabras y obedeciendo sus palabras. Moisés no obedeció las palabras de Dios y Dios le dijo, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Porque no hizo lo que Dios le dijo. Actuó diferente. Dios quiere que lo tratemos como a santo, que sigamos sus palabras, que las abracemos y vivamos en ellas. Moisés sufrió estas consecuencias. Dios siempre llama a su pueblo a ser fiel, a que lo trate de esta manera fielmente. En el verso 12 del capítulo 6, les dice, en el verso 12 del capítulo 6, entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí en el mes de la Reforma Protestante recordamos la frase de Martín Lutero. Necesitamos recordar el Evangelio todos los días porque todos los días se nos olvida. Entonces vean lo que le dice Dios al pueblo. No te olvides, cuidado te olvidas que el Señor te sacó de la tierra de Egipto. Iglesia, cuidado se olvida de dónde lo sacó el Señor. Porque a nosotros no nos libró de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. Nos dio vida en su Hijo Jesucristo. Cuidado, iglesia, olvida de qué lo hizo libre el Señor. Hay advertencias. Verso 13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Aquí, hermanos, hay realidades, principios que extraemos para el pueblo de Dios. Hoy nosotros tenemos que tener presente, no solo que tenemos que recordar de dónde Cristo nos rescató, sino que vean lo que está diciendo el texto. Tengan cuidado con los dioses que los rodean del pueblo pagano. Hermanos, nosotros no podemos abrazar la idolatría que tiene el pueblo pagano. Nosotros no podemos abrazar esos dioses. Hermanos, hoy hay muchísimos dioses que se ofrecen para que el hombre los adore. Hay muchísimos becerros de oro. Desde mi propio cuerpo, las cosas materiales, el dinero. Cuidado, nosotros caemos en adorar estas cosas que Dios nos ha dado en su gracia y que son buenas. Nuestro cuerpo, nuestra salud puede convertirse en un ídolo, como me pasó en determinado momento. El dinero puede convertirse en un ídolo, las cosas materiales en un ídolo. Y el mundo tiene ese montón de dioses allí afuera, pero nosotros somos llamados a no abrazar el pensamiento que el mundo tiene, sino a vivir recordando de dónde Cristo nos ha sacado. Que no se nos olvide, porque todos nosotros salimos de nuestra reunión del domingo y caminamos por un mundo pagano lleno de dioses. Vemos a una sociedad preocupada por su apariencia, por su aspecto.
por su honor, por su presencia, por el qué dirán, por la reputación. Muchos dioses. Pero creo que el materialismo, el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo es algo fatal el día de hoy. Muchos han abrazado el pensamiento de este mundo y están más preocupados por estar a la moda que por hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Esto, mis hermanos, no se trata de que conozcamos el mundo. Se trata de seguir las palabras de Dios. Esto no se trata de tener la mejor casa o el mejor carro. Se trata de seguir las palabras de Dios. Esto no se trata de hacer plata, como di la ilustración que decían los compañeros de mi hijo, que no querían tener hijos porque quieren hacer plata y conocer el mundo y comprar casa grande. Así piensa la generación nueva. Es que así está pensando. Todos están preocupados por su reputación y su honor, por dar una buena impresión, por dar la mejor imagen. Y no tengo que escribir mucho esto, es suficiente abrir las redes sociales. Muchos matrimonios en las redes sociales se ven como el matrimonio más ejemplar, pero por dentro están completamente destruidos. El mundo pagano quiere entrar, así como el pueblo de Israel lo tenía alrededor y tenía que librarse, hermanos, hay que separarse. La iglesia tiene que separarse hoy del paganismo, de todos esos ídolos. Sepárese, no los abrace, porque el pueblo de Israel está siendo advertido de los pueblos que los rodean, no tomen esos dioses. Cuando Satanás es, hermanos, es miserable. Cuando Satanás se presenta a Jesús para tentarlo, ¿qué le dice? Uy, hermanos, el diablo se acerca y le dice, y lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Todos los reinos y la gloria de ellos, todo lo que hay en el mundo. Y Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Prácticamente Satanás le está diciendo, bueno, si usted me adora a mí, yo le doy todo este mundo y todo lo que en él hay. Y Jesús mismo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Todos estos dioses es a lo que nos enfrentamos y encontramos llamados de Dios en 1 Corintios 10:14, huid de la idolatría. 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdese de los ídolos, guárdese de la idolatría, guárdese de no ser como este mundo que se rinde ante esos dioses. El pueblo de Dios es llamado a no rendirse ante esos dioses. Ahora, no le estoy diciendo que el trabajar por una casa está mal, que el conocer el mundo está mal en sí mismo, que el tener dinero está mal. No le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para el mundo eso es un Dios. Nosotros en la gracia de Dios podemos disfrutar de estas cosas en el tanto no las convirtamos en un ídolo. Pastor, ¿y cómo sé yo que es un ídolo? Si allí invierto mi tiempo, mis fuerzas, mi energía y mis pensamientos están pensando solo en eso, valga la redundancia, entonces ya yo me estoy inclinando ante un ídolo. Si todo mi caminar gira en torno a eso, entonces yo me estoy inclinando ante un ídolo. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a no amar las cosas del mundo. Pero si nosotros llevamos a nuestros hijos, les enseñamos los ídolos y los entregamos a esos ídolos, estamos incumpliendo como el pueblo de Israel incumplió. El pueblo de Israel está teniendo una advertencia muy seria.
Preste atención a todos los becerros de oro con los que se topa en las redes sociales. Tenga cuidado en inclinarse ante ellos. Ahora, Dios llama al pueblo a no inclinarse ante cosas buenas. El matrimonio es cosa buena. La familia es cosa buena. El trabajo es cosa buena. Y el dinero es cosa buena. La creación es cosa buena, que se puede disfrutar. Todo esto son cosas buenas, pero se pueden convertir en ídolos, porque le quitan el lugar al Señor como el primero y se ponen en ese lugar. Y ya el Señor no es el primero, ahora es cualquiera de estas cosas que el mismo Dios me ha dado. Veamos la hermosura ahora de la fidelidad de Dios ante una realidad para el pueblo difícil. Verso 30. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Entonces, cuando el pueblo cayó o va a caer en el anuncio futuro, en la idolatría, él se va a encontrar angustiado, porque es pueblo de Dios y va a ser enfrentado a la disciplina. Se va a angustiar y entonces se volverá al Señor y el Señor escuchará su voz. Verso 31. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. Él no te abandonará, no te destruirá ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Mientras que el pueblo, hermanos, es seducido a no obedecer, de ninguna manera Dios se verá seducido a dejar de ser fiel. Él no dejará de ser fiel. Muchos en estas 4 paredes están lidiando con pecados bien serios. Pastor, ¿y usted sabe de eso? No, creo que es así. Hay pecados en medio del pueblo de Dios. Hay pecados. Pero quiero que hagamos una reflexión interna sobre esos pecados. Cada persona en este salón sabe qué está sucediendo en su interior y qué sucede en su vida. Y si en su corazón está diciendo, no, en mi vida, no, la verdad, no, ya está pecando de orgulloso, entonces ya tiene también. Ya tiene orgullo. El pueblo de Dios cayó en pecado. Pero Dios está diciéndoles, pero yo soy fiel. Puede ser que estemos lidiando con pecados, pero el texto hoy nos está diciendo, yo soy fiel. Si me buscas con todo el corazón. Si me buscas con todo el corazón, te vuelves a mí y escuchas mi voz, yo soy un Dios compasivo. Vean qué lindo es Dios. Vean qué lindo que es. No es un tiempo para que pensemos en nuestro pecado y sintamos abrumados por la culpa. No, es un tiempo para que veamos quién es Dios. Lo busquemos de todo corazón y nos acerquemos viendo que Él es un Dios compasivo. Él no nos abandona. Hermano, usted puede haber sentido en algún momento soledad, pero Él no abandona a su pueblo. Usted se siente solo, sin fuerzas, débil, pero el Señor no abandona a su pueblo. Pastor, pero yo pequé este día, pequé el otro día, pero el Señor es compasivo. Búsquelo de todo corazón, porque Él está con su pueblo. No los destruirá ni olvidará las promesas que ha hecho a su pueblo, a sus hijos. Pero todo esto, en el tanto lo busquemos con todo nuestro corazón. Si su pueblo lo busca con todo corazón de manera sincera, Él estará allí para extender su mano. Él estará allí. En medio del dolor, de la soledad o del señalamiento por ese pecado que vino a su mente ahorita, Él está allí para extender la mano y recordarnos que es un Dios compasivo y que perdona a aquel que confiesa sus pecados. Dice la palabra en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos. El problema que también tenemos es que a muchos el pecado no les duele. Eso también lo hablaban ayer. Hermanos, cuando el pecado no duela, preocúpese, porque el pecado tiene que doler. El pecado tiene que dolernos adentro. Y vaya a la oración, búsquelo con toda sinceridad para que Él hable a su corazón y usted pueda encontrar a ese Dios compasivo. La iglesia debe retomar el dolor por el pecado. Y si hemos pecado y reconocemos la falta delante de Él de todo corazón, encontraremos esa compasión. Debemos ver la seriedad del pecado. Debemos ver lo que es delante de Dios y debe dolernos en nuestro interior. Que el Señor nos conceda arrepentirnos por nuestro pecado. El pecado no es un zafis, no es una equivocación, es una falta delante de un Dios santo. Como decían ayer, no podemos decir pequé con una sonrisa en el rostro, como diciendo que torta me jalé, rompí una lámpara. No, hermanos, no. Es abominable a los ojos del Señor nuestro pecado. El Señor lo aborrece. Debe dolernos a nosotros. Debemos de ver con seriedad el pecado. Porque le dijo a su pueblo, no vaya a ser que mi ira se encienda. Hay un rechazo de Dios para con la idolatría, con el pecado, con todas estas cosas. Verso 32. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Nuestro segundo encabezado: Dios desea que su pueblo vea sus obras y contemple su fidelidad a través de ellas. La historia de los hombres desde la creación. El Señor le dice al pueblo: vean desde el Génesis toda la historia de los hombres. ¿Hay un Dios que haya hecho lo que yo hice? Eso hace que nuestro rostro se incline, porque no tenemos nada que responder. ¿Acaso hay un Dios que haga estas cosas? Iglesia, ¿acaso hay un Dios que pueda hacer las obras que Él hace? ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? Su pueblo es llamado a ver la grandeza de un Dios que nunca en todos los tiempos, hasta ese punto, había hecho tal cosa. No hay Dios como Él. No hay un Dios creador como Él. Él es el único. Él es Dios. Escucharon su voz como ningún otro pueblo, hablando de en medio del fuego. Y dice el texto que cuando oyeron esa voz tuvieron gran temor. Y el Señor mostró su gloria y su grandeza. Esto en el versículo 24 del capítulo 5. Pero no lo busquen. Que oyeron la voz desde el fuego. Y que cómo es que escuchamos la voz de Dios y aún vivimos. Hasta este punto, el Dios creador de los cielos y la tierra les habló al pueblo. Podemos imaginar, ver al pueblo, ver el fuego y el Dios que creó todas las cosas, decir palabras de allí. Que todos estaban muertos de miedo de ver la potencia de ese Dios, de ese fuego, del que creó todas las cosas, hablarle al pueblo. ¿Quién es el hombre para que Dios se acerque y le hable? Somos como gusanos, pero Él se acercó y habló a su pueblo. Dios
los escogió a ellos como pueblo para sí de en medio de otros pueblos y los libró de la esclavitud de Egipto. Y podríamos haber dicho, pero Dios pudo haber escogido a otros. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre en mano del faraón. Como un Dios fiel a sus promesas, las promesas hechas a Abraham, la promesa hecha desde el Génesis capítulo 3 verso 15, que anuncia una simiente que traería salvación. El Señor obra en un pueblo para revelarse a ese pueblo, para hablarle a ese pueblo. Y así como le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios ha escogido a su pueblo. Cristo, que es la simiente prometida desde el Génesis, está a la vista en medio de todas estas promesas. Vemos hasta este punto al Dios compasivo en la historia de la creación. Vemos al Dios que habló a su pueblo. Vemos al Dios que escogió a su pueblo y le dio libertad para cumplir sus promesas. El pueblo fue libre porque Dios lo amó. Dios amó a su pueblo, no porque fuera especial o tuviera algo que los otros pueblos no tuvieran, no. De lo vil del mundo tomó Dios, de lo más miserable, para revelarse a los hombres. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Verso 35. A ti te fue mostrado, hablándole ya a Moisés en este cierre del discurso, para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Nuestro tercer y último encabezado. A través de sus obras, Dios quiere que su pueblo entienda que el Señor es Dios y no hay otro como Él. Seguidamente de la advertencia a la idolatría, no caigan en idolatría. Dios les recuerda que no hay otro que pueda hacer lo que Él hace, que Él se reveló a ellos, que Él está con ellos, que Él es el Dios creador, que los libró de la esclavitud, así como a nosotros. El Señor ha obrado en su pueblo porque lo amó, escogió a su pueblo y le dio libertad, para que el pueblo supiera que no hay Dios como Él. No hay Dios. No importa, hermanos, lo que el mundo quiera ofrecernos. No hay Dios como nuestro Dios. Gracias a Dios por mi matrimonio y gracias a Dios por mi casa, porque la historia al final, por la gracia de Dios, terminó bonito. Pero ni mi casa, ni mi familia, ni mi matrimonio pueden ser mis ídolos. Gracias a Dios por ellos, pero no pueden ser mis ídolos. Mi vida no está sujeta a ellos, está sujeta a Cristo. No fueron ellos los que murieron en la cruz por mí, fue Cristo. Él fue el que me dio libertad. Él fue el que me rescató. Él fue el que me amó. Él fue el que me escogió.
No hay nada especial en nosotros. ¿O sí? ¿O creemos que tenemos algo especial para ser mirados por Dios y ser reconocidos por Él? No hay nada en nosotros. Sin Él somos miserables, pobres. Él nos dio vida. Sin Él estábamos muertos. En Él tenemos vida. Es nuestro Dios, que hace cosas que no puede hacer otro Dios. Todas estas realidades deben estar arraigadas en el corazón del pueblo de Dios. El creador del universo se acercó a los hombres. Él nos ha hablado hoy en su Hijo. Él nos ha hecho pueblo para sí de en medio de una generación perversa. Él se ha mostrado a su pueblo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, a fin de que no construyamos ídolos, a fin de que lo reconozcamos como el único Dios y sigamos sus palabras. Nosotros, hermanos, cuando cantamos aquí, no le cantamos a cualquier Dios, no le cantamos a un Dios de madera que no oye, ni huele, ni come. No le cantamos ni siquiera a la misma creación que el Señor ha hecho. Nosotros le cantamos al único Dios soberano. Por eso nuestra adoración tiene que llevar consigo nuestro corazón, entrega, emoción por lo que Él ha hecho, por sus obras. Cuando adoramos al Señor, no solamente estamos repitiendo un canto, estamos adorando al Dios que se acercó a nosotros, que nos ha amado y que nos dio libertad. Y que nos está diciendo: hey, allá afuera hay muchos ídolos, tengan cuidado. Ustedes están junto al Jordán, a las puertas de la tierra prometida, de lo eterno. Cuidado con caer en la idolatría, tengan cuidado. Pero si alguno de nosotros está pecando o peca y confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero Él también recuerda eso. No debemos ser consumidos por el pensamiento pagano que construye ídolos constantemente. Hay una advertencia contundente. El Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Antes pensábamos de una forma, ahora pensamos de otra. Ya no pensamos igual que el mundo, pensamos diferente al mundo. Nuestras acciones reflejan que ya no pensamos en esa misma, ahí en el tren donde va todo el mundo hacia el barranco. No, nosotros pensamos en otra línea que va hacia la eternidad, porque estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. No podemos pensar igual. Ay, pastor, pero es que por sí eso allá afuera, eso todo el mundo lo hace. Es que nosotros no somos todo el mundo, somos el pueblo de Dios. No es que todo el mundo lo hace, es que somos el pueblo de Dios. Y tenemos que pensar distinto. Los ídolos, metafóricamente se puede decir de alguna manera, tenemos que tomarlos y quebrarlos contra el suelo. Porque no pensamos igual que el mundo. Hay un llamado a esta realidad, a que la abracemos. El Señor nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Verso 40 y vamos cerrando. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Hermanos míos, cuando reconocemos a Dios como nuestro único Dios y respondemos en obediencia a sus palabras, seremos bendecidos. Habrá bendición para el pueblo cuando obedezca a Dios, en el tanto lo hayamos buscado sinceramente. Y no solo esto, sino nuevamente nuestros hijos son mencionados otra vez. ¿Y qué está diciendo? Si obedeces, te irá bien a ti y a tus hijos. Pero si no obedeces, tus hijos también comerán de las consecuencias. Eso es lo que está diciendo al pueblo. La obediencia trae recompensa, hermanos. Con lo cual,
si nos inclinamos a las pasiones y deseos de este mundo, nosotros con todo y nuestros hijos seremos afectados con las consecuencias. Estas recompensas que el Señor da a su pueblo por obedecer son por su gracia y son para su gloria. Para que el pueblo continúe glorificando a Dios, no para que viva para su gloria. Dios desea, mis hermanos, que su pueblo contemple la grandeza de sus obras, vea su amor, su fidelidad y responda en obediencia. El Dios compasivo desde la creación nos ha hablado en su Hijo Jesucristo, Hebreos capítulo 1. Nos ha hecho su pueblo y nos ha dado libertad en Él. Ese Dios debe ser tratado como santo, debe ser reconocido, debe ser alabado, debe ser exaltado. Nuestra devoción, nuestra lealtad, nuestra entrega debe ser completamente para Él y no para todos aquellos dioses que el mundo nos está ofreciendo. Repaso los encabezados. A pesar del pueblo ser infiel, Dios permanece fiel. 2. Dios desea que su pueblo vea sus obras y contemple su fidelidad a través de ellas. 3. A través de sus obras, Dios quiere que su pueblo entienda que el Señor es Dios y no hay otro como Él. Él es un Dios compasivo. Él es un Dios que nos está llamando a ver que si hay pecado en nuestras vidas, debemos buscarlo de todo corazón y Él extenderá su mano. Es un llamado hoy a que busquemos a Dios con el corazón, a que estemos lejos de la idolatría. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés está haciendo advertencias, recordándoles que Dios es compasivo. El día en que el Señor nos rescató, ese día, Él sabía que aún habiéndonos rescatado íbamos a pecar. Él lo sabía. Él se ha dedicado en toda la historia de la Biblia a derramar su amor para con un pueblo infiel. Llegaron las naranjas. En toda la historia, escúcheme bien, Dios se ha dedicado a mostrar su amor a un pueblo que no muestra siempre amor para con Él. A un pueblo que mientras está adorando los ídolos de este mundo, Él está diciendo: yo soy un Dios compasivo, y si me buscas de todo corazón y dejas esa idolatría, yo voy a perdonar tu pecado. Ese es Dios. Dios no es como los hombres. Cuando reconocemos a Dios como nuestro único Dios, respondemos en obediencia a sus palabras. El pueblo de Dios es llamado a reconocer a Dios como el único arriba en el cielo y abajo en la tierra, a fin de apreciar su grandeza a través de la fidelidad y así responder siendo fieles en obediencia. Nosotros, CCAJ Moravia, así como el pueblo de Israel, somos llamados a contemplar la fidelidad de Dios a través de todas sus obras y como su pueblo responder en toda obediencia y fidelidad a la orilla del Jordán. Cuando el Señor me quebrantó esa vez y yo lloré muchísimo, yo supe que el Señor me había perdonado, pero también supe que las consecuencias las iba a recibir. El obedecer a Dios nos librará del peligro. Los mandamientos del Señor son una muestra de amor y cuidado para con nosotros. Como cuando un hijo le dice a su papá: me quiero ir caminando solo a la escuela. Y su papá le dice: no se va a ir caminando solo a la escuela. Y de pronto al niño le parece molesto porque él quiere hacer otra cosa. Pero lo que el niño a veces no comprende es que su papá está cuidando de él. Y entonces a veces somos como niños. Nos ponemos berrinchudos porque hay cosas que queremos hacer y que están mal. Y que Dios dice: no hagas eso.
No abraces ese ídolo. Pero nosotros, no, es que yo quiero, zapateamos, yo quiero. Y luego a la vuelta, con el pasar del tiempo, vienen las consecuencias. Y entonces decimos, hubiera yo escuchado a Dios cuando me dijo. Hubiese escuchado la voz de Dios. Ahora, en medio de las consecuencias, a pesar de nuestra terquedad y cabezonada, Él dice, yo soy un Dios compasivo. Comiste de este fruto de desobediencia, comiste consecuencias, pero si me buscas de todo corazón, allí hundido, yo extenderé mi mano, porque yo soy un Dios fiel. Para todo aquel que lo busca de todo corazón. No seamos como el niño berrinchudo. Hoy revisemos nuestros corazones. Veamos ese pecado. Pidamos al Señor que nos conceda arrepentimiento. Que lo haga Él en nosotros. Que podamos escuchar su voz. Que nos volvamos a Él para encontrarnos con el abrazo de ese Dios compasivo y misericordioso, que extiende su mano para todo aquel que pone su confianza en Él. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no es como el hermano suyo. Él no es como el líder del grupo en casa. Él no es como el pastor, que fallamos y en nuestra torpeza incumplimos. Dios, Él sí es fiel y no cambia. Él está con nosotros y nos está llamando a ser fieles, aún con ese pecado con el que estamos lidiando.